Muy buenas tardes, comienza la última tertulia del año 2025. Café de Periodista regresa el día 7, si no me equivoco, de enero. Don Valentín Ollones, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Jorge. Pues muy bien, muy bien. Ya es la última tertulia, ¿eh? Hemos aguantado otro año más. Otro año más, parece mentira, ¿no? Cómo se ha ido además Pues sí. de rápido. Pero también, sí. Y un viejo tertuliano que aunque tuvo un parón, don Carlos Isa, pues también termina este año. Buenas tardes, don Carlos, ¿cómo estamos? Feliz año a todos, muy bien. Vamos a ver si aguantamos para que el día 7 tengamos las pilas recargadas para poder empezar de nuevo otra temporada más de Café de Periodista. Bueno, ayer comentábamos que había un intento de robo en Arrecife en plena fiesta navideña, en la madrugada precisamente del pasado sábado, y hoy vamos a contarle un caso que ocurrió también en estos días. Estamos viéndolo en un bar muy conocido de la isla de Lanzarote, sobre todo aquellos que viven en Costa Teguise. Estamos hablando del Bocadito, me imagino que alguna vez habrás estado por ahí, ¿no? Bueno, pues un bar de gran prestigio, y aquí estamos viendo cómo los ladrones entran encapuchados y roban en la caja, bueno, no sé si es la caja registradora o la caja fuerte en este caso. Vamos a ver me están diciendo que podemos ver la noticia completa y podemos comentarla. En la madrugada de este sábado, en torno a las 3 de la madrugada, dos jóvenes encapuchados se acercaron cruzando la calle del emblemático restaurante El Bocadito de Costa Teguise. Se aproximaron a la puerta y, sin dudar, rompieron el cristal con una patada y un codazo. Accedieron al local y empezaron su faena. Y Lanzarote Televisión ha querido acercarse hasta este emblemático restaurante de Costa Teguise, hasta El Bocadito, para hablar con Juan, su propietario. Esto fue lo que nos contó sobre el robo que sufrió la pasada madrugada. Cuando llegas y te encuentras todo este panorama, todo lleno de cristales, sangre en el suelo, o sea, destrozado todo, porque bueno, te asusta, lógicamente, ¿no? Rápidamente, como verán en las imágenes, uno de ellos accedió a la cocina, a un cajón secreto donde guardan la llave de la caja fuerte, porque lo que estima la dirección es que conocían bien el negocio. Te conocían perfectamente dónde tenían que ir, tardaron 1 minuto y medio en hacer lo que tenían que hacer. No consiguieron abrir la caja registradora, un poquito cabreados se llevaron algunas botellas de arriba. Por suerte no dieron con ella y comenzaron a ponerse nerviosos sin abrir el botín. Por ello, 2 minutos después, huyeron con las manos vacías ante el miedo de que saltara la alarma. La dirección del restaurante interpuso ese mismo día una denuncia. De todas formas, ellos están investigando y tenemos la esperanza de que los van a localizar. Por fortuna para este negocio no se llevaron nada y solo se ocasionó el daño material del cristal de la puerta. Y por supuesto el susto que se llevaron los trabajadores cuando fueron a su puesto de trabajo a las 6 de la mañana en este icónico restaurante de Costa Teguise. Bueno, por suerte tenían cámara, es verdad que iban ocultos con la capucha, pero ciertamente parece que hay muchas pistas que pueden dar con los autores de este robo. Sí, pues la verdad es que son bastante mataillos, parece, ¿no? Parece igual que los que le robaron aquí el otro día. A ver, hay un dato importante, el hecho de que haya tenido cámaras o que tenga cámaras, pues eso es en la entrada, después tienen la cocina, en el salón principal, o sea que eso es muy positivo porque hay un dato fundamental que lo acaba de decir, que es que uno de los ladrones va directamente al cajón donde está la caja, en la llave de la caja fuerte, y eso es un dato fundamental a la hora de que la policía pueda investigar por dónde van los tiros, ¿no? Porque este chico está claro que no tenía ni idea, eso me sorprende por otro lado, de que había una cámara que le estaba observando perfectamente, con lo cual si vas directamente a donde está la llave para sacar el dinero de la caja fuerte, es bastante sospechoso de que tiene alguna información que viene probablemente de puede ser dentro, ¿no? Alguien que le ha dado la información, porque sí, siempre un cómplice, digamos, en este caso, que ha trabajado en este restaurante, o no, pero bueno, pero en cualquier caso todo apunta a que sí, que tiene algo que ver con este restaurante, ya que fuera ex trabajador o fuera amigo de un trabajador y que le contara cómo podía encontrar la llave. Pero lo cierto es que encontró la llave, pero no pudo abrir la caja. Y al final pues se fueron con las manos vacías, eso sí, provocando un destrozo, que es lo peor que puede ocurrir para un restaurante, que ahora, pues imagínate, está todo el día con el cristalero, en fin.
Además, la forma de romper el cristal, ¿no? No utilizaron nada, sino el propio codo. Es muy sorprendente cómo se meten dentro. Se meten como si la puerta fuera de cartón o de plastelina, ¿no? Porque entran, le dan un codazo, un golpe y con el mismo se codo. meten para adentro como Pedro por su casa. De es hecho, muy sorprendente. Se hacen sangre. Por cierto, que también la policía de Tía nos mandaba hoy un comunicado a los medios de comunicación de un suceso de una pareja de jóvenes entre 20 y 21 años que aprovecharon que una señora de 92 años había ido a comer por Navidades con su hija y a pasar la noche con su hija. Esto es en Los Lirios, en Tía. Y cuando llegan al día siguiente se encuentran a una pareja tranquilamente viendo la televisión en el sofá de su casa. La hija de la mujer, de la señora, llama a la policía pues trata de persuadir a los ocupas que se vaya, que abandonen la casa, que esta es una casa que no es la clásica casa que está deshabitada, sino estaba allí, tenía la comida, la nevera, en fin, todo de que se había ido solamente un día. Y bueno, lo convencieron a la mujer, sobre todo, se convencieron de que se fuera, pero finalmente el chico decía que no, que él no tenía dónde irse y que se quedaba. Después le encontraron una serie de herramientas, que no sé si tenemos la fotografía, de que ya es un habitual, por lo visto, de entrar, o por lo menos, en fin, que tiene herramientas que no creo que haya sido para practicar bricolaje en Navidades, sino que lo utilizaba posiblemente para poder entrar en viviendas que estaban desocupadas, para poder vivir en ellas. Una situación que una vez más confirma que efectivamente hay un problema de vivienda, pero también hay un problema de gente que consideran que se puede invadir la propiedad privada sin problema. Sí, y además coincide con la ampliación del decreto ómnibus que pretende aprobar el Gobierno, que ya lo aprobó en Consejo pero ahora tiene que pasar por el Parlamento. Sí. Pero ya lo aprobó el Consejo de Gobierno, el Consejo de Ministros, que permite prolongar un año más, prohibir los desahucios a gente que se encuentra en situación de desamparo y de lo que llaman situación vulnerable. Pero fíjate una cosa, este es un caso diferente, importante, porque yo hasta hace poco recuerdo de estar comentando de que este tipo de casos en Lanzarote no se daban. Los casos de ocupación en Lanzarote normalmente son de casas en ruinas, desocupadas, gente inmigrante o de, digamos, complejos turísticos que no se terminaron en su momento, están abandonados, etc. Pero lo de que tú te vayas una noche de tu casa para pasar la noche en la Nochebuena con casa de tus hijos y al día siguiente te encuentres a gente metida dentro, de estos casos no se han visto demasiado. Muchos no se han visto, pero Playa Blanca algunos se han visto. Y son realmente los preocupantes, porque en este caso la mujer estaba embarazada. Esto es lo la chica estaba embarazada, es decir, si a lo mejor la policía no actúa en esas 24 horas primeras iniciales, probablemente se metan en un problema desde el punto de vista judicial, porque ahí tiene que intervenir el juzgado, no pueden desahuciarla por lo que estás comentando tú. Carlos, la ley ómnibus y la ley contra los desahucios, que está un año más durante todo el 2026, y eso genera un grave problema. Hay un caso muy parecido que lo comentamos aquí, no sé si estabas tú en esta época, creo que sí, que en el charco de San Ginés hay una casa que es de la autoridad portuaria. Bueno, pues ahí una pareja también de jóvenes se metieron, ella estaba embarazada o tenía un hijo, no recuerdo. Creo que estaba embarazada y tenía un niño pequeño, algo así era. O algo de eso. Y estuvieron varios meses y además escoltados, porque la policía portuaria, para evitar, o esperando que saliera para no después dejarla entrar, pero nunca salían los dos juntos, siempre se quedaban uno, por lo tanto nunca podían entrar. Es que es una cosa pero curiosa, ¿no? Que la ley puede permitir este tipo de cosas, porque yo soy de los que digo que en caso de familias así, lo que hay que hacer es que buscarle una solución habitacional, pero las instituciones no pueden coger y invadir de manera gratuita como se hace. Es que esto es una evidencia más, este caso que estamos comentando es una evidencia más de la gravedad en la que estamos, habitacional en la isla de Lanzarote y en toda España en general, donde el Gobierno sigue, con tal de agradar a sus socios, en este caso de Herri Batasuna, no saben el daño que están haciendo. Este decreto que se amplía un año más, la prohibición de expulsar a los ocupas, pues es una muestra más de cómo el Gobierno se baja los pantalones con sus socios con tal de poder seguir en el poder.
y esto en este caso con Herri Batasuna. Y además se pasa por el forro delitos que están tipificados en el Código Penal en España de toda la vida, como es el allanamiento de morada. O sea, esto es un allanamiento de morada como la copa a un pino, que gracias a la ley de vivienda se transforma en una ocupación de gente que se declara vulnerable, no, en este momento, como y se está pasando por el forro del Código Penal haciendo un allanamiento de morada como la copa un pino. Como fue en las primeras 24 horas, efectivamente, los han denunciado por allanamiento de morada, porque es en las 24 horas. Lo que no tiene sentido es eso, es decir, si la señora, en vez de haber ido a pasar la Nochebuena, se va una semana de vacaciones, se queda sin casa, porque los que la han ocupado son gente vulnerable que necesita. Con la ley de Pedro Sánchez es imposible que la puedan echar a una pareja que está embarazada. Es que es así. Entonces nosotros no decimos que no se... Y son los ciudadanos los que tienen que costear eso, claro, en vez de hacerlo la administración, en este caso el Estado. La verdad es que es bastante lamentable. Por eso digo que para mí tiene bastante importancia esto, porque en Lanzarote no se había dado, y esto no creas tú, pero provoca un efecto llamada. Se había dado, pero muy poco, porque yo conozco algunos casos concretos también de que en menos de 24 horas se han desalojado viviendas en Playa Blanca. En Playa Blanca. Yo lo conozco. Casos no de ahora, pero de hace 2 o 3 años. Pero en la península sí que, por ejemplo, las empresas estas antiocupas sí que han actuado mucho más en situaciones de este tipo, intentando sacar a la gente cuando ya ha pasado un tiempo determinado, y porque efectivamente te vas de vacaciones y resulta que a lo mejor te vas de vacaciones y se meten en tu casa. Pero aquí en Lanzarote, y incluso puede ser un efecto llamada, porque si hay... Yo me pregunto, ¿dónde vivía esta gente antes? Porque una pareja con una mujer embarazada... Seguro que en otra casa. En otra casa ocupada. Esto van todos buscando, pero a ver, que aquí hay 2 problemas, que es lo que un poco Carlos quiere decir. Un problema es el problema que habrá que resolver, que las instituciones están para eso, del problema habitacional. Pero otro es el problema de ocupación que existe en España, y que si supieran el daño realmente que Pedro Sánchez y su gobierno está haciendo a la gente trabajadora normal y corriente, que trabaja, que tienen para poder alquilar un piso a 600, 700 euros, pero no más. Pero ¿quién le va a alquilar con esa ley a personas que ganen 1.200, 1.300 euros? ¿Quién le va a alquilar hoy, a día de hoy? Perdona, disculpa, Carlos, ¿quién va a alquilarle? Porque esto yo hablo con promotores turísticos, con promotores de apartamentos, y no le alquilan a nadie por esa ley. Claro, porque le está haciendo daño a los más pobres. ¿A quién le alquila a la gente el alquiler regular? A un médico, a un profesor, a gente que ya sabe que son solventes. Al resto, funcionarios en general. Claro, una cosa es que ocupen tu segunda casa y otra cosa es que ocupen tu propia casa. No, y la segunda también. También, o sea, que es muy grave. Tú no tienes por qué pagarle. Pero es que esto ya es dar la vuelta a la tuerca, o sea, esto ya es tu propia casa. Y es que, de hecho, en la nota de prensa del Ayuntamiento de Tía, en la actuación de la policía local, se destaca eso, que es la primera residencia. Entonces, que estamos hablando de que si esta señora tiene una residencia, pero después tiene un apartamentito en Costa Teguise con los ahorros de toda la vida, ahí no puede hacer nada. Es que es lamentable, la verdad. Por eso digo que no es la segunda ni la primera, esto es una cuestión de que efectivamente las instituciones tienen que buscar las soluciones a la gente vulnerable, pero no a costa del privado. Tiene que ser a costa de las instituciones, que para eso nosotros pagamos nuestros impuestos, que no son pocos los que pagamos los que trabajan. Por lo tanto, yo creo que esto es un daño que posiblemente es una ley, porque esto ha agravado la propia ley de vivienda, que ya era de por sí muy perjudicial para los trabajadores normales y corrientes, porque, insisto, los caseros no alquilan ahora las casas a gente son unos tramposos, supuestamente vulnerable. Además es que el gobierno es muy tramposo, porque encima este decreto ómnibus está mezclando la subida de las pensiones, lo va a meter todo, como ya hizo el año pasado, para que no con el tema para que no te voten en contra. Entonces, claro, pones entre la espada y la pared al resto de los partidos que no te respaldan y que no están de acuerdo con este tipo de medidas, que sí están de acuerdo con la subida de las pensiones, pero no están de acuerdo con que se prorrogue un año más la prohibición de echar de las viviendas a los ocupas, el cual es tramposo hasta todo punto. Y además después en un país, y sobre todo en Canarias, que es que tradicionalmente aquí las familias, sus ahorros han ido a tener una segunda vivienda, o que dé a tus hijos, que alquila, que la tienes de vacaciones. Y después el Partido Socialista dice, no,
ocupaciones como esta son el 0,5% de la población. Pues ya estamos viendo que... Claro, no, puede ser que sea el 0,5% o el 1%, pero precisamente es el 1% porque la gente evita, los caseros evitan alquilar sus casas a gente que considera vulnerable y le está perjudicando a los más vulnerables, le está perjudicando a las personas normales y corrientes, no porque le aumenta encima el alquiler. Y es que además les estás poniendo un dulce, o sea, les estás poniendo alfombra roja para que ocupen. Porque con este tipo de prórrogas lo que estás diciendo es el que quiera ocupar, que ocupe, porque la ley está con ellos, o sea, la ley no está en contra de ellos. Generas además una sensación de, no te creas, de inseguridad. Hombre. Mira, en mi barrio, en Maneje, en prácticamente todas las calles tú pasas y casi todas tienen los cartelitos de las alarmas. Las alarmas. Claro, y esto lo que hace es todavía decir, coño, a ver si me voy a ir yo y de repente se meten y me voy un fin de semana, a Las Palmas y se meten Ha ocurrido casos aquí algunos, lo que pasa es como dices tú, como no, de 2 horas. Yo me acuerdo uno en Famara, en Teguise, que la policía lo oyó a las 2 horas, porque ahí es que fue a comprar el pan o había ido a la cafetería y cuando volvió a las 2 horas ya se encontraron con gente dentro. En fin, en cualquier caso, yo creo que uno de los por qué se le está castigando al PSOE, una de las causas precisamente es por la sensación de inseguridad. Muchas veces la gente dice, no, solo ocurre a un 1%, no importa. La gente lo que quiere es que no le ocurra precisamente, a un 1% quiere, pero puede ser... Tener una seguridad jurídica. Claro, porque ese 1% puede ser él. Y entonces lo que no quiere es que él o su familia le ocurra lo que le ha ocurrido a un 1%. Y eso es lo que... Y que no se entienda o no se manipule que esta posición, que más o menos compartimos nosotros, signifique que uno no se haga cargo de la realidad tan evidente de la falta de vivienda, de la situación de muchas... Porque esta pareja ¿dónde está viviendo? Acuerdos con los ayuntamientos para comprar suelo, para poner suelo a disposición de la construcción de viviendas. Estamos viendo que aquí en Canarias, el gobierno de Canarias y los ayuntamientos y los cabildos son los que están sacando las castañas del fuego al problema, porque lo que es el gobierno central... Aquí en Canarias. Bueno, ahora han creado el famoso, ¿cómo se llama? 47, Grupo 47 para... Sí, la empresa pública. La empresa pública para crear, dice que creo que son 50.000 viviendas en un año, pero ya la tendremos que ver. Bueno, por cierto, que la lluvia vuelve probablemente, o hay muchas posibilidades de que regrese a Canarias, después de la importante... borrasca Emilia, que tuvimos hace escasamente 3-4 semanas. Ahora se llama Francis. Ahora se llama Francis, o Katia. No, Francis, la de ahora se llama Francis. Ah, Francis. Bueno, es que creo que... Cataiza le han puesto como nombre de canario. ¿Sí? Bueno. La M Canaria creo que le ha puesto, pero no la M Canaria, sino hay una M por ahí que debe ser de canario que le han puesto Cataiza. Me gusta más Cataiza, por el caso. Bueno, pues creo que se va a estrenar precisamente el día 1 en Canarias. En Lanzarote llegará un poco más tarde, me refiero que no va a llover a primera hora de la mañana del 1, por lo tanto la gente puede celebrar tranquilamente el 31 y luego pasear, si está de amanecida, que incluso no se va a mojar, porque va a ser por la tarde, cuando está previsto que llueva en la isla de Lanzarote, por la tarde-noche. Y puede estar 2 o 3 días lloviendo, lo cual, como decía aquel, llueve sobre mojado, porque la verdad es que la verdad es que ha sido uno de los inviernos, o por lo menos diciembre, más lluvioso de los últimos Hombre, años. Empieza el aviso amarillo y ya lo han puesto para las 18 horas, a las 6 de la tarde del día 1 hasta las 12 de la noche del día 2. O sea, pero claro, la borrasca entra por las islas occidentales y después las últimas somos nosotros. Esperemos los avisos que haya a posterior y que sea una borrasca tranquilita como la última. Quiero decir que llueva de forma moderada en toda la isla, en todos los rincones. Quizá lo peor sea el viento, más que la lluvia. Lo que avisan es que puede haber rachas de viento entre 70 y 80 kilómetros por kilómetro, vamos. Bueno, vamos a ver si no ocurre nada. Por cierto, que hay una buena noticia en San Bartolomé y es que acaban de dar la noticia el alcalde Isidro Pérez de que se acaba de aprobar definitivamente el Plan General de San Bartolomé, una herramienta esencial para ese ayuntamiento, para ese municipio y para los ciudadanos de ese municipio y para también el avance económico de ese municipio. Mañana tendremos oportunidad de hablar en lo informativo porque esto nos acaba de llegar ahora.
con Isidro Pérez, el alcalde del PSOE, en este caso de San Bartolomé. Un plan que también es supletorio, es elaborado por el gobierno, y el último paso que faltaba es el que ha dado hoy día 30 el gobierno de Canarias en la Comisión de Urbanismo, creo recordar, el informe ya definitivo, y una batalla también, digamos, larga, ¿no? Claro. En el tiempo que ha mantenido. Estaba desde el año 96, ¿no? Con unas normas subsidiarias totalmente obsoletas. Y esto va a permitir, bueno, desde luego, aparte de dar una seguridad jurídica a todos los vecinos, es un avance, es una noticia fantástica para el municipio, va a permitir crear suelo pues para todo, para aparcamientos, para incluir incluso casas que se habían quedado fuera de ordenación, para asfaltar calles que estaban fuera de la ordenación y que por tanto no se podían ni siquiera cometer asfaltados y otros servicios, y es desde luego una noticia, yo creo que para San Bartolomé, de las mejores noticias en los últimos años, desde el año 96, creo que la gente estaba esperando como agua de mayo. Pues sí, además va a desbloquear, según el alcalde, muchos proyectos que estaban paralizados precisamente por no tener esa norma urbanística. De aquí darle la enhorabuena a todo San Bartolomé y a su equipo de gobierno, que precisamente llevan años trabajando para que esto sea una realidad hoy. Y hablando de alcalde, hay una media, bueno, no sé si guerra, disputa, Valentín, con la famosa casa del cura de Aría. Es una casa del siglo XIX, si no me equivoco. Tiene una parte que es antigua y hay otra parte que está reformada, que es esta que estamos viendo ahora. Y esta parte reformada, que muchos hemos ido porque antiguamente eso era un restaurante, ¿no? Y bueno, hemos hecho aquí alguna fiesta hasta del Lancelot Medio, creo que hemos hecho alguna en su día. En este caso digo que esa casa fue adquirida en su día por el Cabildo de Lanzarote a través de los fondos FEDECAN. Y fue adquirida dentro, y ahí es donde viene la discusión, dentro del convenio que se firmó en la época de Marci Acuña como alcalde de Coalición Canaria con Pedro Sanginés, presidente del Cabildo, para solventar uno de los problemas que tenía con la Cueva de los Verdes, el pleito famoso de la Cueva de los Verdes. Pues a cambio se comprometió el Cabildo a hacer una serie de acciones en favor del Ayuntamiento de Aría, y una de ellas era la adquisición de esa vivienda que Aría pues la iba a utilizar para diversas cosas. En aquel entonces yo creo que se habló de como un centro sociocultural, en fin, para actividades culturales, para actividades también de ocio. Ahora el tema es que esa casa se ha ido utilizando por parte del ayuntamiento de aquella manera, pero no estaba en condiciones, no estaba restaurada, y ahora el Cabildo se va a gastar 200.000 euros para pues, cambiar todo el tema del cuadro eléctrico, porque ahora sabe que te exigen una serie de protocolos para que pueda darte la habitabilidad y todo este tema para hacer actividades. Y se va a arreglar, se va a gastar 200.000 euros en 3-4 meses, espera que los mayores que lo venían solicitando puedan utilizarla, ¿no? El problema es que el alcalde de Aría, y ahí es donde está la polémica, ha dicho que esto es una injerencia del Cabildo, porque esa casa, el uso era del ayuntamiento, y por lo tanto que el Cabildo no tiene por qué estar dándole un uso sin contar con el ayuntamiento. Yo creo que había que oír a las dos partes también, porque yo he oído curiosamente en otro medio al alcalde de Aría, pero no tengo la versión del Cabildo, porque si efectivamente eso tiene que estar perfectamente estipulado en el convenio, si en el convenio para resarcir al Ayuntamiento de Yaiza por el tema de las entradas a la Cueva de los Verdes, se puso en ese convenio que el Cabildo adquiría la casa y se le daba el uso y se le cedía el uso y gestión al ayuntamiento, pues claro, será el ayuntamiento quien decida qué es lo que se hace. Yo entiendo que el hecho de que el Cabildo invierta, el ayuntamiento dirá que sí, que bien, pero quien decidirá, si es así, digo yo, que no lo sé, tendrá que ser el ayuntamiento. El ayuntamiento, según el ayuntamiento tiene ya un suelo, o adquirió un suelo, precisamente para destinarlo al tema este. Pero claro, es que es diferente centro de mayores, que es lo que pretende hacer, creo, el Ayuntamiento de Aría, que a lo mejor la intención que tenía el Cabildo, que es acondicionarlo para que lo utilizaran los mayores, no para que fuese un sitio de residencia, sino para que la gente mayor pudiese... No solo los mayores y otras, y más, porque es una casa grande ahí que, de hecho, se están celebrando algunas actividades, y de hecho también el Cabildo ahí creo que tuvo algún tipo de curso, de algo directamente del Cabildo. Yo no sé... De todas formas, yo creo que son peleas un poco bizantinas, es lo que yo quería decir. O sea, que estos se reúnen en 5 minutos y lo resuelven, o sea,
son cuestiones que el Cabildo está dispuesto a colaborar, pues oye, acepta la colaboración, ¿no? No es que ahora no necesito eso, bueno, pues vamos a ver entonces de qué manera lo arreglamos, ¿no? Pero yo creo que son cosas que entre alcaldes y Cabildo se deberían poner de acuerdo. Pero yo creo son que ahí cosas que no lo son malo, complicadas. aquí, para mí aquí hay una aparece estrategia lo peor de la política, ¿no? Que la es política la es lo peor de la política, porque este tema, como dice Carlos y Valentín, yo creo que es un tema que no tiene mucho sentido esta discusión, porque si efectivamente hay un acuerdo que dice y que permite que el Ayuntamiento de Aría es el que tiene que hacer el uso, pero no lo estaba haciendo y aquello estaba medio abandonado y que el Cabildo está echando una mano, pues lo que tiene que ponerse de acuerdo las dos instituciones, vamos a sacarle el mayor rédito posible a esto con el dinero de todo, porque el dinero es del Cabildo, es de todo. Hay una cierta estrategia política de partidos, donde el Partido Socialista está a ver cómo le hace la puñeta al Cabildo, que está gobernado por el PP y coalición, y al por revés. el otro lado, pues el Cabildo intenta resolver un problema y apuntarse el tanto. Y entonces al alcalde no le sienta bien y entonces se enfadan. Pero por eso, pero yo creo que la gente de Aría está contento con que el Cabildo haya invertido ahí, porque va a mejorar esa casa que estaba semiabandonada. No abandonada del todo, porque se vienen realizando actividades, según me han comentado vecinos, se siguen realizando algunas actividades, temas de pintura, clases de talleres y cosas de estas, pero de aquella manera, ¿no? Y en unas condiciones un poquito lamentables, porque aquello está un poco abandonado. Y lo que quieren ahora es modernizarlo, en la parte, digamos, ya intervenida, porque en la parte, digamos, la otra está protegida y no se puede hacer nada. Pero, en fin, vamos a ver cómo termina este asunto, pero realmente da un poco de pena y de tristeza, porque deberíamos estar contentos de que el Cabildo haya invertido o vaya a invertir 200.000 euros en esa casa. Eso es lo que los vecinos de Aría deben de valorar. Ahora, otra cosa es que el Cabildo debería también, de manera lógica, hablar con el Ayuntamiento para ver qué es lo mejor, cómo utilizar ese espacio. Bueno, por cierto, que la quema de contenedores, ¿se acuerdan en los años aquellos que llegaban a ver, pues no sé, pero 200, 300, pues ha bajado de manera considerable en este año? Y mira que ha habido, mira que ha habido. Y parece que tenemos que alegrarnos de que haya habido pues casi la mitad de contenedores quemados, que en este caso que años anteriores. No sé si tenemos posibilidad de poder oír en este caso a Enrique Espinosa, que es el gerente del Consorcio de Seguridad y Emergencia del Cabildo de Lanzarote. Hasta hoy faltan todavía 2 días, pues 99 lo que vamos de contenedores. El año pasado hemos tenido 171, ha vuelto a tener un descenso considerable, pero bueno, eso me indica que son 100 contenedores. El tema de los vehículos quemados, que el 80% son por ajustes de cuenta, ha subido un poco, un 2 o un 3%. Bueno, pues eso, ¿no? Que nos tenemos que alegrar que solo hayan quemado 99. Se les ha acabado la gasolina. Por el momento, que todavía queda la noche. Bueno, fin de año. Yo creo que los 100 lo vamos a batir, el récord. Estamos ahí, no se preocupen, que seguro que lo vamos a batir. De aquí al 30. Pues no se lo toma coña, pero es que la verdad es que es lamentable. Yo sí que sé que se han hecho bastante esfuerzos para intentar coger a esta gente. Se las ha cogido. Se ha cogido a 2 o 3. A 2 o 3, han ido algunos a prisión, han salido de prisión, han tenido las sanciones correspondientes, pero sí que es lamentable, porque ya no sabes exactamente si es la enfermedad de 1 o 2 o 3, si son actos vandálicos. Después lo de los coches sí que ha dejado claro que son por ajustes. La mayor parte son ajustes de cuenta. Porque si no, nosotros lo decíamos aquí, que era inexplicable. ¿Cómo se ardían tantos coches? No existe la combustión espontánea. Hombre, en esto ahora de estos eléctricos, sí, pero bueno, puede pasar en algunos. O sea, ocurre uno de cada... Pero estos no son eléctricos, esto la mayor parte son coches más bien viejos. Pero da sensación también de seguridad ciudadana. O sea, si tú vas por la noche y de repente te encuentras un contenedor ardiendo, un coche ardiendo, ¿sabes? Y todos los fines de semana igual, da sensación de poca vigilancia, y luego a lo mejor son cosas aisladas, porque en realidad lo son, pero dan esa sensación. Bueno, y nos han llamado varias personas porque están sufriendo cortes de agua en estos días. Hay que decir que está la isla consumiendo más agua que nunca, no sé, pero bastante agua. ¿Por qué? Porque están los turistas que llenan, y menos mal,
que están llenando las costas de nuestra, en este caso los municipios turísticos, tanto de Tía, Playa Blanca sobre todo, y también Costa Teguise, pero sobre todo los que están a tope, creo que el más es Tía, y después le sigue Playa Blanca y un tercero que es Costa Teguise. Pero además de los turistas, es que también viene mucha gente de visita, de familia. Claro, y tal, las familias se reencuentran, claro, los estudiantes. Los estudiantes, y además hay en fin, más movimiento. Por lo tanto, y que se han hecho cambios que han hecho que haya reducido la producción, porque han tenido que colocar membranas, han tenido que hacer infraestructuras de bastidores, etcétera, que eso para... de alguna manera bueno, todavía ralentiza. No, los de bastidores es que todavía ni siquiera lo han podido arreglar. Los bastidores están en ellos. Sí. Y las membranas están también a ver si pasan la fiesta, precisamente porque no la quisieron hacer ahora. Sí. Porque hay que parar. Porque si no habría que parar. Pero hay paradas, hay paradas técnicas que se llaman. Hay paradas técnicas, eso disminuye las reservas que hay. Y cuando se ponen en funcionamiento, luego hay que recuperarlas. Esto es un momento de apuro que está pasando la isla, de situación de, sí, pero fíjate que, de emergencia, pero el problema está, y es lo que decía el alcalde el otro día, que a barrios como Argana Alta, que es el barrio más populoso de todo Lanzarote, porque creo que tiene 11.000 habitantes, que tiene como el ayuntamiento de Aría y el de Tinajo juntos. O sea, es la población más grande que se concentra en la isla, que es el barrio de Argana Alta. Pues hay cortes sin aviso. Entonces, oiga usted, avíseme unos días antes para que yo pues me pueda preparar. Pues son pues situaciones complicadas donde hay gente en las casas que necesita agua, hay familias vulnerables, hay gente es verdad, Carlos, de la tercera edad que necesita agua, tal. Entonces, también, si no es un aviso previo, oye, que esta semana vamos a cortar el miércoles y el jueves para que la gente se pueda preparar. Y los cortes han sido sin ese aviso. Y entonces, claro, el alcalde ha pedido una reunión urgente con el consorcio y con Canal Gestión, precisamente para decir, oiga, por lo menos, ya que los cortes son inevitables, por lo menos hagan el favor de avisarnos con un tiempo. El problema es que todo es más complejo de lo que parece, es decir, tienes la razón toda para mí, pero ¿cuál es el problema, Carlos? Primero, que las casas tienen que tener una reserva, por lo menos, de 2 o 3 días. Sí, todos lo sabemos, pero también de 2 días. También los mandatarios públicos tenían que haberse gastado el dinero en lo que tenían que gastárselo. Claro. Ahora no le puedes echar la culpa a un señor por no tener un aljibe. Lo que quiero decir es que ahora el problema no es que la producción de agua, es decir, los más de 80.000 metros cúbicos que todavía produce, las 3 desaladoras que están en Punta de los Vientos, más la que está en el Canubio, en el sur, producen suficiente agua para todo, pero ¿cuál es el problema? Que pierden la mitad en red, el 50%. Entonces, claro, ante eso aumenta la población, porque la población ha aumentado en los últimos 5 años casi en 20.000 personas. Es que son 20.000 personas más que han venido. Luego está el turismo, que cuando está en la época como ahora, que están llenos por Navidad, pues se consume mucha más también. Y tenemos la suerte de que el regadío, que consume una media de 3.000 metros cúbicos todos los días, menos mal que con la lluvia ahora está consumiendo mucho menos, porque gracias a eso están consumiendo un 30 o un 40%. Todo eso no quita lo que yo he dicho de que avisen con un poco de antelación, porque es verdad que hace falta que la gente está en la ley de aguas de la isla, en la ley hidráulica, está que tiene que tener un aljibe en tu casa, con 3 días de previsión por si hay cortes. Pero también es cierto que no les cuesta nada avisar un poco antes. Sí, pero pero perdona más, porque yo lo digo porque después lo pueden ver en el informativo. Urgente, pues el problema es que no son cortes programados. Los cortes programados sí se avisan. Estos son cortes que tienen que hacerlo porque el operador ve que el tanque de reserva se ha consumido mucho más rápido de eso, y si no cierra, ¿qué pasa? Que se queda vacío. Y si se queda vacío, ¿qué pasa? Que las tuberías se rompen y se quedan. Entonces es peor el remedio que la enfermedad, y por eso tienen que ir cerrando. Ayer, por ejemplo, en Tahiche, en mi casa cortaron el agua porque no queda otra. Porque yo llamé y dije, mira, es que tenemos que cortar no porque haya ninguna avería, sino porque hay demasiado consumo y hay que cortar a alguien. Es que de todas maneras en Arrecife la gente sí que no estaba acostumbrada a los cortes, porque los cortes programados sí se han hecho siempre en los pueblos por el tema de los aljibes, que por cierto hay que recordar también que hay una subvención de 250.000 euros del consorcio del agua para el tema de los aljibes. Se han apuntado 120. Pues mira. 120 personas. Según nos cuentan desde el consorcio del agua, que es una buena, porque eso vamos a ver ahora los tamaños de las aljibes. Yo me quedé fuera. Yo la verdad que me lamento porque se me pasó. Mira que ya hablé con una empresa para hacer el presupuesto,
Pero me quedé fuera. Pero en los pueblos es un horror. O sea, por ejemplo, en Punta Mujeres, yo vivo en Punta Mujeres, es todos los miércoles. Pero eso es un programado. Programado, sí. Eso es pero bueno, pero ya por lo menos tú ya puedes coger garrafas, pues, pero yo creo que, hombre, y dadas las circunstancias... Y ahora, Carlos, que te compre un depósito también. Sí, bueno, hay mucha gente que no puede. Y hay gente que sí, pero hay mucha gente que no. Yo, por ejemplo, en mi casa habíamos condenado un depósito y hace 4 años lo tuvimos que recuperar porque era insufrible. Yo condené un aljibe. En fin, porque se me salía todo por todos los lados. Lo tenía el condenado también, pues se llenaban de bichos. Vale. Bueno, vamos porque tenemos ahora la última tertulia política, en este caso con la que es consejera de universidades, también de cultura del ayuntamiento, del gobierno de Canarias. Esta Navidad se vive mejor juntos en Teleclub Matcher y Teleclub Conil. Celebramos contigo momentos de encuentro, tradición y buena compañía. Ven a compartir, brindar y disfrutar del mejor ambiente en estas fiestas, porque la Navidad sabe mejor en casa. Y ahí es Teleclub Matcher y Teleclub Conil. Les desea felices fiestas. Señor, ramita de drago, plátano maduro y el picón. Escuchas Lancelot Radio. Bueno, pues ya tenemos aquí, va a ser la última invitada de Café de Periodistas del año 2025, es la consejera, en este caso tiene un montón de cosas, pero entre otras cosas de cultura, universidades, innovación y también patrimonio, creo. Migdalia Machín, buenas tardes. Muy buenas tardes. Toda ella lanzaroteña, aunque si no la conocen algunos. Pues Migdalia, ¿cómo van las cosas? De Tinajo. ¿Cómo van las cosas, Migdalia? Bueno, terminamos el año, o sea, iniciamos una consejería nueva hace 2 años, una consejería que llegó por petición de las universidades, donde decían que nos insistían que separaran universidades de la magnitud que es educación, y finalmente es una consejería que ha llegado para quedarse. Al principio, que el nombre de la consejería exacto es Universidades, Ciencia, Innovación y Cultura, yo tampoco le veía como mucho hilo conductor, digo, ¿esto cómo lo vamos a sacar adelante? Con el tiempo me he dado cuenta que es un eje vertebrador, porque la cultura al final es el eje que nos sigue a todos, es cultura de universidad, cultura de investigación científica, cultura patrimonial, cultura que tenemos de nuestras propias disciplinas culturales, de todo lo que se lleva a cabo. Así que es una consejería que ha venido para quedarse. Bueno, hablando de patrimonio, porque aquí sí tienes mucha materia en Lanzarote, creo que recientemente se había firmado un convenio con las universidades para el tema de Sonsama. Sonsamas es como la reivindicación histórica que tenemos, y además una gran olvidada porque siempre por una cuestión u otra siempre se ha quedado a camino. Si ya podemos pasar ahí, como pasas por al lado de la carretera y ves Sonsamas, ya hay como senderos delimitados que ya se pueden hacer también visitas guiadas, y lo que se trata es de seguir investigando, es quizás el gran yacimiento arqueológico y también el gran desconocido, sobre todo para la población joven, sobre todo. Y aparte es porque nuestra historia prehispánica está ahí y se ha investigado muy poco. Nosotros hacemos convenio con la universidad para empezar las nuevas investigaciones que se llevan a cabo, y nuestro objetivo final es que sea un parque arqueológico. Esto se vincula también con San Marcial de Rubicón, el cual seguimos las investigaciones que trabajamos con las 2 universidades públicas. ¿Siguen este año también? Siguen este año, hemos renovado el convenio. ¿Y por qué trabajamos con las universidades públicas? Aparte porque pertenecen a esta consejería, también es porque el rigor científico es fundamental en todas las investigaciones arqueológicas y patrimoniales que se llevan a cabo. No, y ahí, bueno, se conocieron algunos resultados muy positivos, ¿no?, en las últimas excavaciones que se hicieron. Sí, a ver, es que se supone que San Marcial de Rubicón es un enclave no importante solo para la historia de Lanzarote, sino para la historia de Canarias. Se entiende que es el primer contacto entre el mundo aborigen y el conquistadores europeos. Luego hay muchísimas cuestiones que se desarrollaron a cabo, como la primera, digamos, catedral, no catedral con la majestuosidad que conocemos hoy en día, sino en su momento, y hay cosas muy interesantes. Ahí de Cararien, en el libro, explica perfectamente las explicaciones de San Marcial de Rubicón, cómo fue el asentamiento y los descubrimientos muy satisfactorios que han arrojado, aparte de encontrarse cuerpos
qué datan realmente la alimentación, estudian la alimentación que tenían en ese momento a través de los huesos, bueno, distintas cuestiones que se han llevado a cabo y que para nosotros es fundamental. El patrimonio no solo es nuestro legado, que tenemos que preservarlo en el presente, sino también para el futuro, y todos somos guardianes del patrimonio, todos a todos los niveles, y en este caso los parques ecológicos, cuando uno llega, que se encuentra allí como tierra por un lado, piedras, y tú dices que hay aquí, bueno, es una historia que hay que recomponer, una historia olvidada que de los recuerdos, ponerla sobre la mesa para entenderlas todo lo que fuimos. Pues sí, en muchos de los que hicimos camping en aquella época, cuando se hacían camping en cualquier sitio de Lanzarote, quizás nos hemos puesto la caseta, debajo había un señor que estaba enterrado. Buenas tardes, consejera. Pero no tendríamos que ser más ambiciosos, me refiero. Es decir, la posibilidad de que ese patrimonio arqueológico, la reivindicación del pasado y de los restos que puedan encontrarse, darle categoría de, por ejemplo, un museo de sitio que se pueda visitar. Yo es que, no es por nada, las comparaciones son odiosas, pero yo que he estado en la Cueva Pintada de Galdar, es un museo espectacular. Yo no lo vi, es una cosa espectacular, y a mí me gustaría que Lanzarote pudiese... No sé si tiene la misma entidad como para hacer eso, pero sí que tenemos unas excavaciones que están dando unos frutos muy importantes desde el punto de vista de los antepasados, y creo que a lo mejor hay algún proyecto. Sí, nuestro objetivo es que Cueva Pintada sea, en ese caso, el objetivo final, como sea el parque arqueológico de Sonsama. Ese es nuestro objetivo final. Cueva Pintada pertenece al gobierno, lo gestiona directamente el Cabildo a través de convenio, y es un enclave único en todo lo que supone. Hay que entender también que Galdar, que es una antigua ciudad o origen, la repercusión que tiene es enorme. Pero independientemente de eso, nosotros el patrimonio lo ponemos en valor porque es nuestra identidad. Siempre digo que no somos lo que fuimos ni seremos lo que somos hoy en día, porque el concepto de identidad está en continua evolución. En este caso, todo lo que tiene que ver con patrimonio lo protegemos también desde un punto de vista de la alta inspección. Es un recurso que tiene el gobierno que hemos reforzado con recursos humanos, porque hay que también controlar nuestro patrimonio y cómo están. Y ya lo que se está haciendo bien de la Dirección General de Patrimonio del Gobierno es que trabajamos directamente con los ayuntamientos y con los cabildos. Entonces es una política homogénea y que intervenimos a distintos niveles, ya sea con infraestructuras o en este caso casas o edificios declarando los PIT. Siempre hay una comisión mixta que decide. O sea, yo no decido esto va a hacerse o esto no, yo puedo decir quiero que estudiemos este caso para ver cómo lo vamos a llevar a cabo, y es una comisión de expertos quien decide. Y me parece fundamental porque yo no tengo los criterios para el patrimonio, yo consigo los recursos para poder sacarlos adelante. Y Lanzarote en ese caso, bueno, pues ahora tenemos otras intervenciones también, tenemos la Casa Modernista de Famara, una casa única en Lanzarote donde vamos a empezar una intervención en la fachada, y luego nuestra idea es seguir interviniendo en el resto del edificio. Ahora que he nombrado la Casa de Famara, y perdóname, Carlos, pero que quería preguntarle por ese tema, porque hay mucha gente que nos pregunta, al final solo se va a reformar, porque la gente no entiende bien, porque es un presupuesto un poco pequeño, ¿no? Lo que creo que no llega a 200.000 euros, me estoy equivocando, eso solo daría para la fachada o algo más. En principio solo va a ser la intervención de la fachada, que es el peor estado en el que está. Es lo que vemos. Nuestra idea es después seguir interviniendo en el resto del edificio. Pertenece a la diócesis y sé que se ha cuestionado mucho en plan. No, digo porque yo he visto ¿cómo se llama? Un plano de recuperación, y era toda la casa lo que había en esa, ahora mismo, hecha por la arquitecta Blanca Fajardo. Sí, ahora mismo, exacto, es la arquitecta. Ahora mismo empezamos por la intervención de lo que es la fachada, y la idea después es recuperar el edificio. Es decir, que son dos fases. Sí, pertenece a la diócesis de Canarias, y muchas veces se ha cuestionado por qué el gobierno participa en cuestiones con la diócesis, porque al final el gobierno protege todo el patrimonio posible, y eso es patrimonio también. El arte sacro también forma parte del patrimonio del gobierno de Canarias, y en este caso es una reivindicación del pueblo de Caleta Famara de por años, una casa única con un valor patrimonial histórico, por lo que supone arquitectónico en Lanzarote. Entonces vamos a empezar con una intervención en la fachada y luego iremos al resto del edificio. Carlos. Como es consejera de universidades, aquí hay un proyecto para una universidad, tengo mal entendido, en el puerto, en la zona portuaria. A ver. ¿Cómo valora el gobierno ese proyecto? Si tiene alguna iniciativa de respaldo, cómo se plantea de aquí a futuro, qué opciones ve el gobierno, es factible, ¿cómo lo ven? Es factible. Vamos a ver, nosotros tenemos una idea, que es que en la zona de Puerto Nao se convierta en un polo universitario, es decir, bajar para abajo la escuela de enfermería y la escuela de turismo, y ahí convertir junto con el Instituto Marítimo Pesquero, que es donde iría la nueva formación de estudios universitarios que queremos instalar en la isla, que es de náutica marítimo, y la idea es impulsarlo. Ya se ha creado una comisión entre el instituto, entre también la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la propia consejería para impulsarlo. Hay distintas vías de cómo llevarlo a cabo, y la idea es poder hacerlo aquí en Lanzarote.
¿Por qué elegimos el Instituto Marítimo Pesquero? Porque es un gran desconocido y es uno de los grandes institutos punteros a nivel estatal, o sea, solo por las infraestructuras que tiene y lo que alberga dentro. Entonces hicimos una visita con el rector y con el equipo rectoral y vieron que había posibilidades y la cuestión es impulsarla. Siempre que se impulsa una nueva titulación, parte por la universidad y la garantía la da el gobierno que tiene que pasar todo el procedimiento. No es una cuestión sencilla, hay unas cuestiones económicas que solo podemos saldar y unas cuestiones también de procedimiento, bueno, que es un procedimiento establecido, pero que bueno, la idea es que cuanto antes de que finalice la legislatura, a ver si es posible podemos tenerlo aquí. Pero precisamente estuvo en la entrevista del día José Torre, que es el presidente de la Fundación Universitaria de Lanzarote, y bueno, le comentábamos que hoy venías por aquí y él nos dice, oye, por favor, pregúntale, porque estamos muy interesados a ver cómo va el tema del grado náutico, que fue una proposición no de ley, si no me equivoco, que se propuso en el Parlamento de Canarias, que fue aprobada, pero que no se sabe si va a tener continuidad o usted ve si hay posibilidades reales de hacerlo, porque sería muy interesante ese grado náutico precisamente para darle mayor todavía entidad a la escuela de pesca. Vamos a tener una cosa clara, el gobierno no propone titulaciones, puede sugerir. Quien propone, quien implanta finalmente es la universidad que hace la propuesta al gobierno y la garantía es el gobierno que cumple con la excedencia académica, que es lo que buscamos siempre, que se cumpla con todo. Cada vez que hay una implantación de un nuevo título no es una cuestión que se haga rápido, no es que yo diga, bueno, pues ya lo vamos a hacerlo, no, hay todo un procedimiento que pasa por varias fases. ¿Y ahora en dónde estás? ¿En el estudio económico puede ser? Ahora estamos en el estudio económico y la cuestión es luego de agilizarlo, porque eso se hace mediante, hay un decreto donde queda toda la implantación de titulaciones, la idea estamos intentando rebajar lo que supone el procedimiento de agilizarlo un tiempo. Una vez que tengamos eso lo podemos sacar adelante. El estudio económico pero me refiero que será porque tendrán que traer profesores, un claustro que se llama. Sí, pero no me preocupa tanto eso, ¿no? Me preocupa todo el procedimiento. A ver, finalmente cuando hay una apuesta se hace, siempre que viene una implantación de estudios universitarios a cualquier isla menos poblada son los cabildos quien ponen a disposición, en este caso, la infraestructura. La tenemos la infraestructura, que es lo más complicado siempre de conseguir, y el dinero, bueno, aparecerá, se buscará para hacerlo. Eso no me preocupa. Me preocupa que cumplamos con todos los procedimientos y finalmente el grado venga aquí, pero venga para quedarse. O sea, implantar un título nuevo no es una cosa sencilla, es un procedimiento de casi 2 años que estamos intentando agilizar a 1 año y medio, bajarle mucho los plazos para que puedan hacerlo más. Igual que se implantan nuevos títulos, hay otros que se extinguen, o sea, que acaban porque ya no tienen implantación en la sociedad como están planteados. Pero este es importante, según me cuentan, porque sería la titulación de lo que es el capitán, de capitán. Sí, esta titulación, ¿no?, está en la Universidad de La Laguna, pero está bien tenerla también en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Me constan las intenciones del rector. Ayer justo mantuve una reunión con ambos rectores aquí en la isla de Lanzarote, donde hablábamos de los hitos conseguidos y próximos retos que tenemos en el 2026, y mi relación con ellos es excelente. Y yo siempre a la universidad la pongo en valor, Jorge, porque son los generadores de conocimiento, es innovación, es creatividad y es también pensamiento crítico. Necesitamos personas que sean capaces de analizar, reflexionar y dar respuesta no solo a los retos que tiene este archipiélago, sino también el mundo. Y desde aquí, desde Canarias, es un sitio hermoso que se pueden hacer cosas maravillosas para transformar el mundo. Y el ejemplo te lo voy a poner solo una cosa. Hace poco recibíamos el récord Guinness de tener la desaladora que se ha elaborado con científicos de aquí, investigadores de Canarias, en el Instituto Tecnológico de Canarias, de menos consumo energético del mundo. Y que ya hemos instalado la primera aquí, que es en Lanzarote, para agua agrícola. O sea, todas esas cosas que suponen impulso es porque se puede hacer ciencia para lo que somos e innovación para lo que seremos desde Canarias. Y como lanzaroteña, que demos siempre un hito en desalación, me parece fundamental poder apuntarlo y siempre decirlo. No, que ahora te iba a preguntar precisamente sobre el hito de la desaladora, porque yo no sé si es la misma, la que ganó el Guinness. La que está aquí. Es la misma. Es la misma, el consumo es el mismo, sí. Vale, pues, sí, que lo hizo el ITC, ¿no? El Instituto Tecnológico de Canarias es una referencia, pertenece a la consejería también, junto con la Plataforma Oceánica de Canarias, el PLOCAN, que estudia todo el tema de los océanos y el cambio climático, y el ITC, bueno, pues es una referencia en eólicas y en aguas y en otras cuestiones biomecánicas, en cuestiones también de alimentación que se llevan a cabo. Y vuelvo una vez que para atrás para decirle que José Torre, que sabe que es una persona muy ambiciosa, él creía que en 2026 se podía abrir la matrícula para el grado náutico. Me da a mí que... Bueno, estamos intentando agilizarlo, vamos a ver. O sea, lo importante es hacerlo cuanto antes, pero también hay unos procedimientos que cumplir, y me consta también, en este caso, del impulso que se está dando por parte de la Fundación de Lanzarote, que es importante que una fundación se haya creado porque también te marca la hoja de ruta. A ver, son proyectos, tenemos que tener claro que no son proyectos ya para vender. Yeah. Yo si quisiera podría tener un titular mañana. Aquí hago algo fuera salido de tono y estoy seguro que sería viral, pero me gusta hablar de proyectos a largo plazo, porque es lo que ayuda a transformar, y eso es lo que se apuesta por esta consejería. Al final yo me planteo la política desde la coherencia y desde la competitividad que te puede hacer llegar lejos. Pero, consejera, muchos tememos que si usted se va de esa consejería, que se irá algún día, pues va a ser más complicado que alguien de Tenerife o de La Palma pues vaya a apostar
por algo que es bueno, en este caso un deseo importante de una parte importante, en este caso de la Fundación Universitaria de Lanzarote. No debería ser así, pero la historia nos dice que, pero nos dice que suele pasar, que suele pasar. En cualquier caso, también depende del peso que tengan los partidos concretos ahí, el peso que tenga Lanzarote, aunque no tenga esa misma consejería. Yo, de todas maneras, ahondando en el tema de universitarios, también creo que una de las propuestas que había era convertir la Casa del Marino es una especie de residencia de estudiantes, ¿no? Y después, siguiendo con eso, tenemos uno de los problemas graves, ahora mismo el problema más grave de todos es la vivienda. Es decir, estoy pensando en los estudiantes que están estudiando fuera, sobre todo en Tenerife, que son donde más hay. Se está planteando la posibilidad de eso, de crear alguna residencia o de ayudar desde el punto de vista económico. No sé, el gobierno cómo... A ver, nosotros ahora mismo tenemos el presupuesto más alto de la historia de la universidad de la comunidad autónoma, 300 millones de euros. En un año. Me gusta hablar de dimensión temporal del dinero porque es importante. No es lo mismo 300 millones en 10 años que 300 millones en un año. Es el presupuesto más alto. Mientras otras comunidades autónomas a nivel estatal han restringido los presupuestos de las universidades públicas, nosotros lo hemos impulsado. No me conformo solo con eso porque mi objetivo es tener un contrato programa que dé la estabilidad. En eso también hemos hecho en las ayudas de desplazamiento, hemos pasado de 700.000 a 1 millón de euros, entendiendo también lo que son de las islas menos pobladas. Vengo de una isla menos poblada donde aquí se crece y es algo muy cultural, que tú desde pequeñita te van diciendo, cuando termines el bachillerato te vas a estudiar fuera, a no ser que quieras hacer otros estudios que están aquí en la isla. Y las familias hacen una capacidad de ahorro, incluso piden créditos para que sus hijos se vayan a estudiar fuera hasta que le lleguen las becas. Y una de las dificultades que estamos teniendo los estudiantes ahora es la hora de conseguir alojamiento. Primero, porque la vivienda se ha encarecido, hay un problema de vivienda, es un problema estructural que tiene ahora mismo nuestra comunidad autónoma, también otras, y que el gobierno está intentando a través de distintas variables afrontarlo. Entonces, justo ayer hablaba con los rectores de que hay una planificación para construir residencias y colegios mayores a corto y a largo plazo. Ya hay modelos que se hacen en otros países, como en Ámsterdam, donde son modulares que funcionan muy bien. Está comprobado que van bien, eso sería el modelo rápido que vamos a ir. El gobierno está ya trabajando en ello y luego ya pues la construcción de nuevos colegios mayores y residencias que obviamente son a más a largo plazo y que también el gobierno está dispuesto. O sea, ya hay cuestiones que tienen que resolver las universidades, de proyectos y de cuestiones de dónde se va a construir urbanísticamente, pero la idea es impulsarlo. Y te cuento un dato curioso. Uno pensaría que viviendo en una isla menos poblada, quien más asiste a los colegios mayores o a las residencias son de las islas menos pobladas. Pues ve la estadística, son las propias islas capitalinas, porque también en realidad, si tú vives en Gran Canaria y vives en la aldea, no puedes ir todos los días a Las Palmas. Entonces esa realidad también está presente aquí. Pero bueno, yo viniendo de una isla menos poblada y siendo consciente de la situación, es una cosa que estamos intentando de impulsar. No es un tema que podamos arreglar de hoy para mañana, pero la política también significa cuestionarte el futuro y cómo lo vas a proyectar. Y por eso proyectamos una planificación de residencias y colegios mayores. Porque la residencia, por ejemplo, que existe en Tenerife, la laboral, ¿esa es de universidades? Eso pertenece a toda la universidad, no lo gestionamos directamente nosotros. Todo el tema de la residencia universitaria, hay dos modelos diferentes de cómo se gestionan, por parte de la Universidad de La Laguna y por parte de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, pero son directamente gestionados a través de las fundaciones y son de ellos directamente. Vale. Carlos, sí que hay un porcentaje, o sea, para la gente que viene de las islas menos pobladas, pero el porcentaje se queda mínimo ante la avalancha de gente y la falta de vivienda. Bueno, mis hijos tuvieron la oportunidad los dos de poder estar ahí por al menos 1 o 2 años. Bueno, yo si queréis cambio un poco de tercio. Sí, no, vamos a cambiar. Era para preguntarle cómo, porque esto está más desvinculada en la labor política, digamos, a nivel de partido, ¿no? Orgánica, o sigue metida en el ajo. Pero la pregunta es sobre todo lo que se está concierto en torno al nacionalismo, los nuevos partidos que están surgiendo, el insularismo, la necesidad de una unión para conseguir mayor fuerza en el Parlamento de Madrid, visto cómo está la situación electoral en España, donde se ve que las mayorías absolutas cada vez son más difíciles y donde los partidos regionalistas o partidos nacionalistas pues tienen mucho que decir. Cómo ve todos estos movimientos, la posibilidad de que Coalición Canaria se integre con otras fuerzas, los movimientos que han surgido nuevos, ¿cómo va a cerrarse todo eso? Bueno, estamos todavía, como dice, ahora empezará toda la ebullición de todo. A ver, Coalición Canaria es un partido que siempre nace para gobernar, o ese es nuestro objetivo. Obviamente habrá momentos que en algunas islas tendrán que hacer alianzas. Aquí particularmente en Lanzarote, bueno, no lo sé si algún partido municipal, no ahora mismo no lo que sepa. No sigo siendo secretaria del partido, una elección mía personal, pero sí. Mucha gente cree todavía que sigue siendo, ya no es. No, es una elección porque está Pedro San Ginés al frente del compañero y aparte, obviamente, ahora tendrán que ver cómo se va a medir todo. En cuanto a los partidos insularistas de aquí,
yo siempre digo que las aventuras insularistas aquí nunca han funcionado. O sea, una época que sí, pero los contextos de antes no son los contextos de ahora, ni la sociedad, ni los votantes son muy diferentes. Entonces, bueno, Coalición Canaria tiene que aquí salir a ganar, como siempre, e intentar ofrecer el mejor, digamos, proyecto para esta isla. En cuanto a otras islas, pues sí, bueno, podemos ver en Nueva Canarias y primero Canarias que se está haciendo en Gran Canaria, bueno, quizás ahí sí se puede llegar a una confluencia que nos reforzará el nacionalismo. Siempre digo que cualquier partido político de corte nacionalista que venga a sumar a nosotros, bienvenido sea, pero Coalición Canaria es un partido que hecho para gobernar, entiende esta tierra y no hay nadie, y eso se los puedo asegurar. Podemos hablar de agenda política canaria, podemos hablar de otras cuestiones, no hay nadie que defienda a Canarias por encima de nosotros como lo hacemos nosotros. O sea, me ha tocado en el Parlamento debatirlo. Digo, ¿sabes cuál es la diferencia entre unos y otros? Que nosotros no nos dicen lo que tenemos que hacer, defendemos Canarias por encima de todo, y eso no lo pueden decir todos porque siempre ahí se atañen a cuestiones que vienen estatales. Venga, Valentín, si quieres ya la última pregunta. Sí, bueno, en relación con esta cuestión, ya que entramos en el plano político, me gustaría saber, porque, claro, Municipalistas Primero Canarias, para mí, yo creo que dentro de hoy hacíamos un balance también en el espejo, en este caso, sobre las noticias más importantes de Canarias, nacionales, y en el caso de Canarias poníamos sobre la mesa lo que es la aparición de Municipalistas Primero Canarias, entre otras cosas porque se ha abierto un nuevo escenario en el que todos esos votos que tienen de los alcaldes que era antes de Nueva Canarias, está clarísimo que ellos van por libre, pero sí tienen un objetivo claro, que es que ante unas elecciones generales irán con todos los partidos nacionales, o sea, irán con Coalición Canaria, eso está ya más que firmado, no Nueva Canarias. Pero claro, el partido del que estamos hablando aquí es un partido de corte insularista, que va a pretender nacer diciendo que Coalición Canaria no ha hecho nada, que no sé qué, entonces va a ser difícil llegar a una confluencia con ese partido que están haciendo. Mira, ¿sabes qué pasa? Que estamos en un momento donde la gente está buscando credibilidad, la gente está buscando algo que nos marque una hoja de ruta. A mí cuando vienen esos debates tan, digamos, apocalípticos, diciendo no han hecho nada, todo sigue igual, bueno, habrá que hacer un balance de cosas positivas y cosas que mejorar. Gobernar es decidir y a veces, bueno, en política no hay respuestas inmediatas, a lo mejor estás decidiendo con toda la documentación sobre la mesa y crees que es la mejor decisión y el tiempo te dice que no o que sí. Entonces es una cuestión que hay que tener en cuenta. Nosotros, en este caso, en el Gobierno de Canarias, estamos gobernando con unos presupuestos del Gobierno del Estado que están prorrogados. Eso no te permite tener unas cuentas claras. Y ante ese escenario tan crispado que estamos, nosotros mantenemos un gobierno que está en pacto, que da estabilidad y hemos aprobado unos nuevos presupuestos. Es decir, al final, el progreso no forma parte del azar, forma parte de la decisión política, de la planificación y del compromiso, que es lo que tiene este partido. Y si algo tiene Coalición Canaria, que cuando estamos al frente de las instituciones, gobernamos y planificamos Canarias como no otro partido lo puede hacer. Toda la cuestión que venga ahora, porque ahora empezará todo el debate político de tú has hecho, yo no he hecho, yo quiero estar o no. Tiempo al tiempo, valoremos a quién vamos a poner enfrente de las instituciones y como todo, siempre todo se tiene que informar. Estamos en un momento donde hay una información sobredimensionada, donde no sabemos qué está pasando y qué no, donde un gobierno del Estado que gobierna, pero realmente no ejerce el gobierno porque no tiene mayoría en el Congreso. O sea, todas esas cuestiones hay que ponerlas sobre la mesa a la hora de valorar. Y las cuestiones aquí insularistas, vuelvo a decir, las aventuras insularistas aquí nunca han terminado de funcionar. A lo mejor ahora, digo, los contextos son diferentes, los periodos, vamos a ver lo que sucede. Pero me consta que este partido va a salir a ganar y que gobernará en estas instituciones. Bueno, ya nos tenemos que ir, pero me gustaría preguntarle sobre el Festival Internacional de Música de Canarias, ese festival que creó en su día pues Jerónimo Saavedra, lo hizo... Creo que empieza ahora, ¿no? En los meses de febrero, sí. Marzo, creo que. El Festival Internacional de Música de Canarias es la manera que a mí me parece mejor de cómo se implementa la política en Canarias, porque llega a las 8 islas y es un festival de excelencia de música clásica que llega a cada rincón. Aquí en Lanzarote, el segundo año consecutivo, eso es una cosa que impulsamos también, es que se pusieran los abonos para poder asistir a todos los conciertos. Por eso es lo que yo quería aclarar. Es decir, un lanzaroteño, porque muchas veces se quejan, la gente que le gusta, que quieren ir a Las Palmas a un concierto y no pueden porque está agotado, simplemente. Ya no es que le salga más caro porque tiene que coger un avión, tiene que pagarse ahí un hotel, sino simplemente que después no encuentra la entrada. Pero realmente hay grandes orquestas también vienen aquí, pero mira, tenemos la mejor pianista, una de las mejores pianistas del mundo, que va a estar, que es Yuha Wang, junto con la orquesta de Charlen, o sea que en los Amigos del Agua va a venir para aquí. Tenemos también, o sea, otros directores, otras solistas que vienen aquí, o sea que lo bueno del festival es que tú puedes ver a una gran orquesta
que probablemente no lo vas a ver en mucho tiempo, tendrás que irte a otros sitios de Europa para verlo, para estar aquí. Entonces esas son las partes que más me gusta del festival. Aparte del Festival Internacional tiene como dos facetas más, que es el Festival Paralelo y el Festival Contemporáneo. Por ejemplo, en el Paralelo hablamos de la compañía Pieles, que es una compañía que entiendo que algunos habrán disfrutado de lo que significa, porque trabaja mucho lo que es la identidad desde distintas vertientes de la historia de Canarias, y luego también pues hay proyectos como G1 Project, que es con el timplista Alexis Leme al frente. Entonces yo lo que les animo es que compren los abonos que tenemos para la isla de Lanzarote, igual que puedes ir al resto, pero para la isla de Lanzarote, porque tenemos conciertos en el Salinero, en los Amigos del Agua, en Tía y en el Convento Santo Domingo. Pero insisto, ¿en esos abonos se puede ir uno a verlo, por ejemplo, a un No, los abonos no sirve para ir a Tenerife? Pero no te va a hacer falta. Bueno. O sea, no, es que me preguntaron eso porque, en fin, porque hay gente que quiere irse porque puede ir. Porque van un fin de semana, aprovechan. Claro, puedes ir, pero lo bueno del festival es que yo tengo excelencia de música clásica y no me tengo que mover de mi isla. Yeah. Que obviamente que si vas, bienvenido sea. O sea, obviamente tiene una dificultad el festival. Trasladar a las grandes orquestas es complicado. Sí. Y los espacios, por ejemplo, los Amigos del Agua es un excelente espacio y cualquier cosa que hagas ahí ganas muchísimo. Pero la última pregunta que no quería, precisamente por eso te pregunté también, es el tema del auditorio. Es que tampoco tenemos sitio, es que da un poco de vergüenza. Yo recuerdo que el Festival Internacional en unos años se estuvo haciendo en la famosa carpa de Arrecife, que daba vergüenza. Aquello daba vergüenza ver unos músicos, en fin, con el nivel que tenía, la calidad en ese espacio. Nos falta un auditorio. El gobierno de Canarias nos ha puesto otra vez el $500,000 de euros para empezar las obras. Pero realmente es que creo que todavía hay problemas incluso de cesión de terreno. Hay una cuestión de urbanística, pero yo teniendo los Amigos del Agua, te aseguro que nadie compite con nosotros en ese sentido. Entonces, porque voy a ponerte otra perspectiva diferente. Yo me voy a otro sitio y dice, claro, todas las orquestas quieren tocar en los Amigos del Agua. Y eso que a veces el sonido de los Amigos del Agua no es el más adecuado porque es muy seco, pero se quieren ir a tocar ahí. O sea, ofrecemos otras alternativas. No, claro que tenemos que aspirar a tener un auditorio, un espacio mayor donde podamos albergar, pues bueno, otras cuestiones también, otras grandes orquestas o otros conciertos que queramos venir. Ese es nuestro objetivo. La parte del gobierno está puesta, sabemos la dificultad que tienen, pero si no, hay que pensar otra alternativa que tenemos que llevar a cabo. Pero Jorge, te puedo asegurar que el auditorio obviamente es una cosa que no debemos renunciar, pero los Ameos es la envidia de todos. Sí, no, pero sí, una cosa no quita la otra. Cameo, el problema es que está un poco atrás mano para mucha gente, ¿no? Y yo porque tú no vives en Tinajo, Jorge. No, o sea, yo vivo en Tinajo y bajo todos los días. Las capitales tienen auditorio, pues prácticamente todas, ¿no? No, solo tiene... Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz... Fuerteventura tiene 2. Fuerteventura solo tiene 1. A ver, tiene uno, Jorge. Ya empezamos con las comparaciones que son. Un auditorio y tiene algo que yo estuve por allí que parecía un auditorio. Tiene un teatro y no tiene más, pero siempre que nos comparamos es como arma arrojadiza, ¿no? Bueno, Fuerteventura nosotros tenemos otras cosas que no tiene. Tiene uno en Tenerife. ¿Quién? Adeje no tiene. A ver, vamos a ver. ¿Y si te comparas con La Palma? Sí, pero vamos. No, lo que te quiero decir es que el problema del debate no está si lo tienes, no. ¿Lo queremos tener? Claro que lo queremos tener aquí. Lo que digo es que no usemos el arma arrojadiza entre unos tienen y otros no tienen. Lo que tenemos que hacer es superando. Tenemos que tener un auditorio aquí. Claro que lo tenemos que tener aquí. ¿El gobierno está dispuesto a poner el dinero? Claro que está dispuesto a poner el dinero. Yo lo que digo es que tú estabas estudiando en el instituto cuando aquí se había prometido ya por distintos gobiernos que se iba a construir Pero también hay que mirarse un poco la paja en el ojo ajeno, porque aquí se ha puesto el dinero en más de una ocasión y no se ha aprendido. Por eso te he dicho que... Pero por eso digo que los trámites administrativos se hacen eternos y se eternizan, la burocracia evita que muchas... No sé por qué pasa siempre en Lanzarote. Después tú vas a Las Palmas y dices que Las Palmas también pasa. El de Las Palmas. Pasa en todos lados, Jorge. Te lo digo yo que tengo una visión de Canarias, pasa en todos lados. Pero la realidad, Midalia, es que esto lleva más de 20 años, de la época de Lorenzo Olarte. Fíjense ustedes, si no ha pasado tiempo y todavía no se ha construido. Y fue en la época, cuando más se impulsó, en la época de Rita, que fue cuando estaba incluso el cartel. Que estaba el cartel. Ha habido dinero durante años ahí depositado y no se ha gastado porque no, por negligencia, por burocracia o por lo que quieras. Hay un proyecto que ganó en su momento en un concurso, Carlos Morales. Y es el que está pendiente de ejecutarse, pero ya ahora me imagino que habrá que modificarlo incluso. En fin, que no vamos a ver auditorio, eso es la realidad. Midalia. Muchas gracias. Con Jorge está claro que la política no avanza, ¿eh? O sea, en plan... No, porque llevo tantos años las carreteras. Yo me voy a jubilar y no veré auditorio, pero eso lo tengo yo claro, no se preocupe, pero no... ¿Ya te vas a jubilar? Dentro de poco me jubilaré, ¿no? No. Me van a jubilar, si no me jubilo yo, me jubilan. Muchas gracias. Una retirada a tiempo siempre es importante en la vida. ¿Tú crees, Jorge? Sí. Bueno. No, tú eres joven, pero la gente que ya... Algo me están diciendo por aquí, diciendo que me jubile ya lo sé ya. No, que vayamos a publicidad. Midalia, muchas gracias. Feliz año nuevo. Igualmente, felices fiestas para todos. Feliz año nuevo. Y muchas gracias.
Carlos, feliz año a todos. Feliz año nuevo también, salud. Y agradecerte, feliz año Carlos, a todos, y a la audiencia también. Y a Valentín, que sigan por aquí, igual que el resto de tertulianos, como Pedro, en fin, Sergio Calleja, que viene de vez en cuando, Andrés Martinón, en fin, y todo lo del resto de compañeros, Tomás López, que se me está de viaje por ahí, Erika Cerdeña, en fin, y otros más que suelen acudir a la tertulia de Café de Periodistas de todos los viernes. Yo agradecerle a ustedes que un año más nos sigan, que seamos siendo una de las tertulias más vistas de la isla de Lanzarote y en general esta televisión. Nosotros regresamos el próximo 7 de enero.